Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada por Bacredomatic. Para progresar juntos, ahorra. Algunas iglesias evangélicas buscan extender la vista que tienen desde el púlpito a los estrados políticos del país, a donde aspiran llegar con una reforma constitucional que desde el año pasado plantearon al Congreso Nacional de la República. Y a través de la acción legislativa, parece haberles abierto las puertas con una iniciativa de ley que posibilitaría esa intervención en la vida política nacional. Hace unos días, el titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, presentó una iniciativa de ley para reformar el artículo que veta la participación política al reformar el artículo 77 de la Constitución de la República y anular el veto y se dé apertura a crear un partido político de esa índole. Una postura que en octubre del 2012, en que se planteó el debate, dividió a más de 9,000 pastores y a más de 1 millón de feligreses del país de ese entonces. El artículo 77 de la Constitución de la República establece que los ministros y sacerdotes no pueden hacer de ninguna forma propaganda política invocando motivo de religión o valiéndose de las creencias religiosas. Un aspecto básico que el pastor evangélico Mario Tomás Barahona demanda que se reforme el artículo 77 de la Carta Magna que establece dicha limitante constitucional. Barahona, que trabaja en crear un movimiento político denominado Transformación Honduras, busca convertirlo en un partido político o adherirse a una organización ya existente. Este sería un cambio para hacerle bien al país. Además, se nos pide pagar impuestos, votar y votamos, pero no nos permiten participar en política, subrayó Alberto Solórzano, pastor de la iglesia CCI y miembro de la Junta Interventora de la Policía Nacional. Criterio que Germán Herías, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, resulta incompatible con la función social de las iglesias y sus guías espirituales. Los pastores evangélicos no pueden tener cargos políticos, no podemos alegrarnos que se apruebe esa ley. Esto puede ser una jugada para los pastores, cuestionó de la disposición del titular del legislativo. Jeffrey Gómez de la Iglesia Ministerio Amado de Dios sí está de acuerdo en formar una entidad política, no evangélica. Es el tiempo que Honduras pueda esperar a una reserva moral que ha estado esperando que se nos dé la oportunidad de poder dirigir y gobernar el país, lógicamente no desde el punto de vista religioso, acotó. El precepto constitucional ya se aplicó en el pasado reciente a varios pastores evangélicos como sacerdotes católicos, a los que se les ha prohibido aspirar a cargos de elección popular. Mario Fumero, guía espiritual y director del proyecto Victoria, ONG que rescata a jóvenes de las drogas, indicó que los pastores que quieren meterse en política quieren arrastrar a la política a la iglesia e históricamente sabemos que cuando la iglesia se mete a política se contamina. Sin embargo, las aspiraciones de pastores evangélicos confirmaría una tendencia que se da en varios países del continente como Brasil y Costa Rica, en donde la fuerza política más nueva no son los outsiders ni los partidos históricos, son evangélicos que emergen en el mapa del poder en América Latina. La nota introductoria fue presentada por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Les saludamos hoy 19 de marzo del 2019. Quiero saludar a los padres del país. Hoy en Honduras se conmemora el Día de los Padres, en especial a los padres que son verdaderamente responsables con sus hijos. Esto es la entrevista. Este segmento es presentado por Aguas de San Pedro. Creciendo juntos. Bien, hoy vamos a hablar de la posición de algunos miembros de las iglesias que consideran que ellos deben tener la posibilidad, como todos, como la mayoría de los hondureños, a excepción de los militares, de poder votar y participar en las planillas, ya sea como presidente, como regidor, como alcalde, a cargos de elección popular como diputados. Está conmigo el analista don Ernesto Galvez, es un verdadero placer que esté acá. Muchas gracias. Me alegra saludarlo. Y está el pastor Mario Tomás Barahona, que es uno de los abanderados de esto. Bienvenido. Gracias, Raúl y doctor Galvez. Un saludo a todos los padres de esta nación. Como bien lo apuntó usted, a los buenos padres.
y los que no lo son, que sean, se conviertan en buenos padres. Este día sea para reflexionar y volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Así que esperamos un buen resultado este día de todas estas celebraciones. Sí, iniciemos. ¿Por qué la Iglesia Evangélica está reclamando porque se les permita participar en política? Y si me habla un poco de la transformación de Honduras que está liderando esto. Bueno, siempre hemos trabajado y lo seguiremos haciendo a favor de la familia hondureña. La Iglesia Cristiana Evangélica está creciendo muy fuerte en el país, restaurando familias, hombres, mujeres, viendo el deterioro que hay también en la parte gubernamental, la parte histórica de corrupción. Y no nos podemos quedar sentados nada más como espectadores, y no ahora, sino que por años hemos estado orando por los que gobiernan, los que aspiran a gobernar, y también pidiéndole a Dios que levante hombres como Daniel, que fue un estadista, como un José también que pudo gobernar juntamente con Faraón, Egipto, y como un Isaías que fue un asesor de gobierno, hombres como Moisés también, un libertador, todo un estadista. Entonces, es histórico, eso no nos puede quitar, que Dios siempre llamó hombres de Dios, a los reyes eran hombres de Dios escogidos por el Señor como un David. Entonces, cuando Dios establece al ser humano en la tierra, no lo establece con religiones, lo establece para que gobierne, establezca todo el sistema del cielo en la tierra, que te tome el corazón del Padre y podamos ser buenas personas y gobernar nuestras naciones. Hoy la política vernácula que se ha corrompido y en la mayoría de los casos y contamina muchas familias, no quiere decir que los hombres de Dios no podamos estar allí. Dios nos envió a estar en medio donde está la crisis. Una luz no se pone donde hay otra luz, a lo mejor para ampliar el panorama, pero se pone donde hay una oscuridad. La sal no puede estar metida en un recipiente, es para usarla. Entonces, Cristo dijo, somos la luz del mundo y la sal de la tierra, precisamente para llevar consejos, sabiduría. Y hoy por hoy, pues no es que los pastores andan desesperados para estar en política, no de ninguna manera. La misión es clara, familia, restaurar la parte espiritual, pero eso no le quita que algunos hombres o mujeres en su caminar, en su trayectoria, tengan pasión en cuanto a la asignación para aspirar a ser gobernante. Muchos pastores hoy trabajan en el gobierno. No han ido a elección popular, pero sí son parte del gobierno, son parte de la empresa privada. Otros ya han participado, no dijeron que eran pastores, pero han estado en el Congreso, han estado en las municipalidades y han aspirado a diversas posiciones. Entonces, cuando una sociedad se segmenta, es decir, usted no puede, entonces, el artículo 77 que se hizo cuando Francisco Morazán, la guerra de la Iglesia Católica, precisamente por el temor que los sacerdotes gobernaran, esa guerra que había muy fuerte, entonces fue una ley que pusieron que no dice nada, dice algo pero no dice nada. Dice, los ministros de las diferentes religiones no pueden optar a cargos públicos. Es decir, y un cargo de elección popular es diferente al cargo público. Entonces tenemos que saber tener una lectura. No prohíbe que participe en elección popular, de cargo público, usando elementos religiosos. Yo siempre pregunto, yo quiero que me expliquen, ¿qué es un elemento religioso? Si los políticos, los que no son pastores, van a las iglesias y ellos sí usan elementos religiosos porque van a pedir el voto. Y está bien que lo hagan y lo vamos a seguir orando y apoyándolos a ellos. Sin embargo, pueden decirle a la iglesia cristiana, sí, necesitamos su voto, necesitamos que nos apoyen, que ejercen el sufragio. Sí nos pueden usar a nosotros, pero cuando nos toca a nosotros participar, no, usted escóndase en su iglesia. Entonces, yo en lo personal, Mario Tomás Barahona, no ando buscando una posición, ni de gobierno, ni participar políticamente. Ya soy un político. El hecho de vivir, de ser padre, de ser ciudadano, todos hacemos política. Y nos interesa la nación. No es que tenemos esa sed y esa hambre, no.
Yo veo el acontecer nacional, veo la crisis. Soy un consejero de familia. Veo las acusaciones que hacen también solo contra los gobiernos. Y cada hombre debe ser responsable de su vida, de su familia. Y gobernar bien su corazón y gobernar su familia. Hoy tenemos un gran deterioro. El crecimiento de divorcios es espeluznante. El maltrato, la violencia que se está viviendo en los matrimonios, la violencia de los padres con los hijos y viceversa, el abandono de los hijos, una paternidad irresponsable. Es decir, que el gobierno no solamente es ir a buscar un cargo público, es cómo gobernamos nuestra casa, cómo gobernamos nuestra familia. Y ese es nuestro papel. Lo estamos haciendo en los diferentes escenarios de toda la nación, llevando esa política gubernamental del cielo, estableciendo el reino de Dios en la tierra. Entonces, en América Latina, Raúl y doctor Galvez, hoy hombres de Dios están participando. Algo se revuelve, hay coraje de ver por qué vamos a estar solamente criticando a los que hacen algo malo, por qué no sacamos los mejores hombres. Y eso es el trabajo que yo ya te he sentido en mi corazón, hacerlo. La juventud, los milenios, los jóvenes, ponerles sueños. Si hoy los adultos o cristianos o la gente que está muy metida en religiones dice que es del diablo, que no, pero sus hijos tienen sueños y aspiran, tienen sueños para gobernar y no podemos matarle los sueños. Cada hondureño, no importa su confesión de fe, debe de aspirar a lo mejor en la nación. Entonces, el ver artículos que son inmorales, que lesionan la dignidad del ser humano, ahora que están las reformas constitucionales, que están los partidos, yo quiero pedirles que se haga esa reforma constitucional que solicitamos al soberano en el fin del año recién pasado, que lo presentó el presidente del Congreso, y está ahí engavetado. Necesitamos que lo muevan. Reformas constitucionales donde se abra, que deje el camino expedito. No es que va a haber una avalancha de pastores buscando. Es cierto que estamos trabajando y lo haremos. Siempre lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nos interesa la nación. No podemos ver el deterioro de un país que va en picada, que va en desprestigio y solo difamándonos los hondureños y odiándonos. Yo creo de que no se debe satanizar que un hijo de Dios aspire y quien sea hay que apoyarlo. Y si es Dios que lo respalda, pues que haga un buen trabajo. Hoy tenemos en Costa Rica 14 diputados en el Soberano Congreso Nacional. En Nicaragua, hace un par de años atrás, hubieron 17 diputados pastores. En Brasil hay una mayoría de pastores en el Congreso de esa nación. Colombia, tenemos senadores y senadoras cristianos, pastores, ministros de Dios. Es decir, que no es una onda nueva. En Estados Unidos, hombres de Dios gobernando esa nación fue establecida en la constitución de esa nación por pastores que redactaron todo ese articulado. Entonces, Honduras ha habido una avalancha política contra hombres que aspiran a gobernar. Pero yo creo que no se puede segmentar por asuntos religiosos. Por eso estamos pidiendo que también haya una reforma constitucional donde Honduras deje de ser una nación laica, tiene que ser una nación cristiana, sin religiones. Una nación que donde se establezca todo el estamento jurídico del cielo para cuando los diputados quieran establecer una ley contraria a la moral, se establezca y se saque ahí la Biblia y dice, esto va contra la familia, esto va contra Dios, esto va contra el matrimonio, esto va contra los hijos, esto va contra el aborto, esto va contra el asesinato. Entonces, ¿por qué? Porque las leyes sin la influencia divina en el corazón del hombre se establecen en forma a veces corrompida y deshonesta. Entonces, sí requerimos la presencia. Y mire, cuando hay crisis en las naciones, es la iglesia cristiana la que respalda a los gobiernos. Hoy la iglesia evangélica en Honduras tiene en credibilidad el 74,1%. Es decir, estamos dando fruto, estamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo. Así de que estamos formando, Raúl, una juventud y hombres de bien, aunque otros no crean,
pero van a dar un fruto. Creemos que sí se puede lograr formar toda una visión de establecer una nación cristiana bajo los fundamentos de Dios. Bien, gracias. Antes de darle la palabra al analista don Ernesto Gálvez, saludo al pastor Rigoberto Núñez. Bienvenido. Placer. Muy buenas bendiciones. Un gusto poder ver y estar aquí con ustedes. Queremos declarar en el nombre del Señor, pues que sea un tiempo de bendición, que nos abra espacio, mente, corazón, y que sobre todo pues los objetivos sean claros acerca de cuál es la voluntad de Dios para con su pueblo, que Honduras es un país amado por Dios. Y muchas gracias, licenciado Raúl, por la oportunidad. Que Dios bendiga su vida. Gracias. Don Ernesto Gálvez, que por cierto tiene una nueva publicación, un hombre de letras, tiene un nuevo libro. Don Ernesto, ¿cómo analiza esto de la participación de líderes de las iglesias en el país, en la política? Sí, muy bien, gracias por la oportunidad. Y antes quiero sumarme a la felicitación a los padres de Honduras. Creo que aquí habemos 4. Y llamarlos a que seamos padres de verdad, así como es Dios con nosotros. La figura de Dios está representada en los padres, que asumamos el rol de ser cabeza en nuestros hogares, pero no cabeza a la brava, como decimos, sino constituirnos en abanderados del amor y, por supuesto, de la firmeza, porque un padre tiene que asumir esa responsabilidad de ser firme en sus decisiones, de conducir el hogar y a la vez de proveer los bienes que necesita la casa para sobrevivir. Sí, justo el tema este de los cristianos y la política, yo tengo el gusto de que en este mes pasado salió a la luz pública este libro que se titula Misión Integral de la Iglesia. Y justo uno de los capítulos tiene que ver con el rol de la iglesia y de los cristianos en este mundo que Dios nos ha puesto. Y efectivamente, primero los cristianos somos ciudadanos, ¿verdad? Y como ciudadanos estamos habilitados para ejercer nuestros deberes y derechos. Oiga bien lo que yo digo, deberes y derechos, porque hay una moda mundial de reclamar derechos cuando no estamos cumpliendo los deberes. Y yo escribo en este libro que sí, y creo que los hermanos pastores van a compartir conmigo esto, si todos cumpliéramos con nuestros deberes, no habría nadie reclamando derechos, porque precisamente por el no cumplimiento de nuestros deberes es que hay una gran pérdida de principios y valores que degeneran en una crisis social y política. Y justo aquí es donde debemos los cristianos sacar la fibra de ser luz y sal de la tierra, como lo explicaba muy bien el pastor Mario Tomás. Eso quiere decir que los cristianos, como derecho ciudadano, estamos comprometidos a participar en todas las áreas del quehacer económico, social, político, cultural de la nación. Estamos obligados a sacar nuestra luz y nuestra sal en esas esferas. Aquí la discusión creo que va más por el lado de si los evangélicos o los cristianos en general podrían conformar partidos o movimientos políticos.
ese creo que es el punto de discusión muy importante, porque como bien se hablaba en esta entrevista, los cristianos ahora somos el 40% y hay ciudades que ya están pasando del 50% de membresía evangélica. Entonces, esta población no puede estar aislada del quehacer económico y político. Somos ciudadanos con pleno derecho. El punto es, repito, si se debe hacer mediante la participación como ciudadano independiente, individual o como agrupación que tenga un partido o un movimiento. Yo personalmente sostengo en este libro que la participación debe ser, para los cristianos, debe ser una actividad y una decisión de carácter personal, no de formación de partidos políticos, porque entonces creo que estamos desnaturalizando el rol de la iglesia en el país. Lo que las iglesias tienen que hacer es formar ciudadanos responsables. Y si un miembro de una iglesia es llamado por su prestigio social y político a conformar parte de determinadas planillas de cualquier partido político, él debe tener ese derecho. No debe haber nada que le impida. Y creo que legalmente no hay nada que le impida en este momento. Ahora, si son pastores, si están o son sacerdotes, si están ejerciendo un ministerio pastoral, eso se resuelve renunciando a esa condición. Pero como ciudadano, él tiene pleno derecho. Es más, deberían las iglesias animar a los miembros a la membresía para que participe en eso y podamos adecentar, podamos llevar luz, podamos ser ejemplo en la nación de ser ciudadanos de bien, de hacer el bien sin mirar a quién, como dice el dicho popular. Y eso significa también que si un miembro de una iglesia se decide a participar políticamente como persona, la iglesia debería estar obligada a asesorar a ese hermano, a ponerle un equipo que ore por él permanentemente, a tener un equipo técnico que le prepare los planes de trabajo, la planificación, si es alcalde, si es regidor, si es diputado, si es candidato a la presidencia, de tal forma que él tenga éxito en su gestión gubernamental como cristiano. En ese sentido, los cristianos, me parece a mí que deberíamos estar jugando un papel importante, relevante en la gestión pública, pero no como partidos políticos. Yo he leído bastante de la experiencia en muchos países de América Latina y la experiencia de formación de partidos evangélicos ha sido un completo fracaso. Hay personas que han llegado a la presidencia de la República, como Alberto Fujimori, ¿verdad?, en Perú, que se ganó la simpatía del pueblo evangélico, pero él no era evangélico y lo demostró porque en el segundo periodo él desechó la colaboración de la iglesia evangélica y fue un rotundo fracaso el segundo periodo de Fujimori. Y otros presidentes como Serrano Elías, que ese sí era evangélico y también recibió el apoyo, pero por estar intentando burlarse de Dios, él fue defenestrado como presidente. Cuentan amigos nuestros, pastores, que Serrano Elías en Guatemala, los primeros meses, él llamó a los pastores y cada día había un grupo de pastores que lo aconsejaba, oraban por él todos los días en la casa presidencial.
Pero luego de un tiempo, que fue bastante corto, él les dijo, bueno, ya ustedes ya me dieron el consejo, ya no necesito. Nos vemos. Y nos vemos. Y ahí empezó el fracaso de Serrano Elías hasta que fue quitado de la presidencia. O sea, es necesario que tengamos un rol, pero que seamos coherentes con lo que dice la palabra de Dios. Ya la iglesia está señalada para producir ciudadanos de calidad, ciudadanos de fe. Y aprovecho para decirle a los hombres, nosotros los hombres estamos obligados a dejar un legado a esta sociedad. Y el mejor legado de nuestra sociedad es entregar hijos de bien, enseñarles, conducirlos, disciplinarlos, porque hay una moda de psicólogos ateos que dicen que la disciplina física en los niños les atrofia la mente. Pues yo debería ser un demente, porque yo fui disciplinado como corresponde, ¿verdad?, a los padres responsables cuando yo cometía algo que no era correcto. Así que el rol de nosotros, si Dios nos hizo entes espirituales, entes con alma y entes con un cuerpo, la iglesia debería estar preparando a esos ciudadanos que tienen necesidades espirituales, necesidades físicas y necesidades almáticas. Ese es un poco mi comentario general sobre su pregunta, Raúl. Sí. Pastor Rigoberto Núñez, ¿usted está de acuerdo con eso de que miembros de las iglesias puedan participar en la vida política del país? Bueno, muchas gracias. Sí, así dando una respuesta rápida, sí, estoy de acuerdo. Creo firmemente en lo que estaba diciendo nuestro hermano Gálvez. Creo que la iglesia es la llamada a formar hombres y mujeres íntegros, con responsabilidades, que cumplen llamamientos, que son responsables, que buscan cómo servir, porque en la iglesia lo que se va formando son hombres y mujeres con conciencia ciudadana, conciencia moral y sobre todo el don de servicio. Yo creo que también si nosotros como pastores formamos y tratamos de enseñar en cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hermano, cómo ser un buen ciudadano, enseñamos aún incluso que si estamos en un lugar no dejemos sucios, tratamos de combatir esas situaciones culturales. Entonces creemos que nosotros podemos tener lo mejor y creemos que si, en título personal, y comparto esta opinión con mi hermano Gálvez, es que nosotros podemos tener los mejores hombres y mujeres que pueden servir, que no vayan a tener una posición pública donde se sirvan, sino que vayan al contrario a servir, a cambiar esquemas, estructuras de servicio a todos, sin hacer excepciones, porque esa es la situación. Entonces, en ese sentido yo creo que sí. Ahora, yo creo que si alguien dentro del grupo cristiano, por así decirlo, dentro del grupo de las iglesias, yo tengo un miembro que es amado, que es respetado, que tiene una influencia, que hay personas que miran en él algo especial y que yo como pastor puedo instruirlo y guiarlo y aconsejarlo, que entre al campo político. Por mí no hay ninguna situación en cuanto a un miembro de la iglesia. Pero es en relación a aquel que está ejerciendo, aquel que está sirviendo ya dentro del ministerio, porque ahí ya vemos otra situación. Dios hace un llamamiento a pastores a servir y a formar. La Biblia me dice que el Señor formó apóstoles, llamó apóstoles, constituyó apóstoles, profetas, pastores, líderes evangélicos o evangelistas y maestros, a fin de que el cuerpo de Cristo pueda estar bien conformado. Entonces, ahí es la función del pastor, del que tiene un ministerio y un llamamiento de formar hombres y mujeres que pueden ir a la palestra pública, que pueden servir, que tienen una manera diferente de pensar en medio de nuestra sociedad. Entonces yo creo que sí podemos nosotros ayudar a aquellos que pueden y tienen las habilidades políticas
para poder entrar a formar parte de ello. Pero pero es ese, el que está sirviendo como pastor, el que está sirviendo como sacerdote, que no, pues, porque entonces no están llenas todas las expectativas. Nosotros podemos formar hombres para que vayan y sirvan, mujeres que vayan y sirvan, porque también eso es una situación tabú dentro de nuestra sociedad, en cuanto a la situación de la mujer, que pueda estar también luchando y buscando una posición grande dentro de las estructuras gubernamentales, pero nosotros podemos formarle. Y yo pienso que si un pastor desea y anhela formar parte de una situación política, que lo haga, pero como decía mi hermano Galvez, que abandone, que se aparte, que diga, bueno, está bien, porque nosotros criticamos, y le digo así claramente a todos los que estamos aquí, criticamos cuando personas desde el poder público, tanto como un diputado, o por qué no decirlo, desde un Congreso Nacional, un presidente se expone a la palestra pública, quiere buscar una posición en la primera magistratura del país, pero no abandona su cargo. Entonces, nosotros lo miramos como algo ileal y corrupto. Entonces, que también cuando nosotros ponemos y tenemos una posición como pastores, porque como pastores tenemos siempre personas que nos siguen, tenemos personas que nos escuchan y tenemos una base. Entonces, yo pienso eso. Luego lo otro, no segmentar la sociedad. Cuando nosotros venimos y pensamos en formación de un partido político que sea evangélico, estamos aún segmentando más la sociedad. Como pastores, nosotros atendemos a diferentes miembros de diferentes partidos políticos, aún de equipos de fútbol de nuestro país. Los atendemos. Nosotros no podemos ponernos una camiseta de un partido así ampliamente. Los de más confianza quizás conocerán nuestra inquietud o nuestro sentimiento político, pero ahí en la cercanía, pero desde el púlpito yo no puedo arengar en favor de uno u otro, sino que tratar siempre de dar una orientación. Y sí, comparto también esta parte, he escuchado eso que sucedió en Guatemala, con Ríos Montt también, tenía una iglesia que lo apoyaba, y este sería un desafío para la iglesia. Si dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia evangélica, se levanta un hombre o una mujer con un llamamiento de servicio, porque eso sería también un apostolado, ir a servir, a cambiar muchas cosas, pero dentro de esto, tener un grupo de pastores, no que estén ahí detrás de ellos, pero que sí se formara un tiempo para oración y que hubiera una actitud de servicio, a servirle, a guiarle y buscar personas técnicas. Nosotros tenemos personas muy preparadas dentro de la iglesia evangélica que podrían estar al servicio, no pensando es que es de este partido o es del otro, sino que en servicio a la nación y prepararle, ayudarle a presentar buenos proyectos, porque en el Congreso hay proyectos que se presentan que con toda tristeza y dolor, puedo decir, dan risa, porque no tienen nada objetivo, no hablan nada de cambio, sino que solamente son superficiales. Necesitamos que hayan cambios estructurales, que haya algo diferente. Entonces yo creo que sí, que si saliera alguien dentro de la iglesia evangélica, que no pensáramos en un partido, que miráramos a la persona y que oráramos, le apoyáramos, le aconsejáramos y sobre todas las cosas le pidiéramos a Dios que lo ilumine y que esta persona, hombre o mujer, tenga un don de servicio. Gracias. Sí, en la línea el abogado Paul Cepeda quiere participar sobre el tema. Abogado, buenos días. Buenos días, Raúl. ¿Cómo está? Un gusto saludarle a la teleaudiencia. En primer lugar, desearle a los panelistas y a usted un feliz Día del Padre, especialmente al mío, que es un ejemplo en mi vida todos los días. Y poniendo eso un punto y aparte, quería solamente expresar unas concisas ideas. Todo buen cristiano es necesario que participe de algún momento en el desarrollo político del país, sobre todo un país como Honduras, que tiene una débil democracia, que está viviendo una época de crisis todavía, que eso no podemos negar. Sin embargo, nosotros, humildemente y con todo respeto, a los panelistas nos oponemos rotundamente a la participación de líderes religiosos en puestos de elección popular.
mucho menos la inscripción de un partido político con base en ese tipo de situaciones. Porque el Estado que nos heredó Francisco Morazán, el Estado por el que se ha luchado durante años, es un Estado laico. El pastor Mario Tomás Barahona decía que Honduras no debería de ser un Estado laico. Yo le invito a que vea en todas las democracias del mundo cómo en realidad los países altamente democráticos son laicos. Porque cuando un líder religioso, que a pesar de que tenga buenas intenciones, pueda participar en política, con su investidura de líder de religioso, se presta al tráfico de las ideas para llegar al poder. Ya lo vemos. Un político es capaz de decir cualquier cosa con total de llegar al poder. Y vemos políticos incluso que, por poner un ejemplo, lo ven en una misa católica, lo ven en un culto evangélico y lo ven en el Muro de los Lamentos. Entonces, cuando un líder religioso pretende hacerlo, es altamente grave y dañino para el país. Sobre todo hablar de conceptos de que Honduras debería dejar de ser un Estado laico. La Constitución no prohíbe de que dejando la investidura del líder religioso se pudiera participar en política, o que los buenos cristianos quieran participar en política. Pero no podemos utilizar una situación religiosa para pretender poder llegar al poder. Y finalmente, con el respeto que el señor Mario Tomás merece y que yo no conozco personalmente, tampoco podemos nosotros desconocer que él es públicamente de filiación cachureca. Incluso pretendió participar en el Partido Nacional a un cargo de elección popular, si yo mal no recuerdo. Y al no poder hacerlo por tener una inhabilidad, su hijo participó en su lugar. Entonces, no estamos viendo intereses de una persona que dice que no aspira al poder o que no aspira a cargos. Claramente lo ha hecho y la historia reciente nos lo hizo. Eso es todo lo que yo quería aportar. Lo felicito nuevamente por su programa y te deseo un feliz Día del Padre a todos. Gracias al abogado Paul Cepeda. Por cierto, hoy Diario El Heraldo ya destaca que lo que se pretende es, si lo colocas por favor, Edgar, que lo que se pretende es formar un partido político donde estén los pastores evangélicos. Nuevo partido Transformación Honduras es promovido por 2.000 pastores. Vamos a leer un poco la nota. Ahí mencionan a mi invitado, uno de mis invitados de esta mañana, don Mario Tomás. Tegucigalpa, dice, lo escribió el colega Faustino Ordóñez Vaca. Más de 2.000 pastores están detrás del proyecto que tiene como finalidad crear un nuevo partido político en Honduras que se denominaría Transformación Honduras, desde el cual aspirarán a cargos de dirección y de elección popular. Sin embargo, los líderes religiosos tienen en la Carta Magna su principal obstáculo, que deberán vencer convenciendo a los 2/3 de la Cámara Legislativa para derogar la prohibición constitucional que coarta su accionar político. Darle un poco más. El artículo 77 del máximo cuerpo jurídico advierte que los ministros de las diversas religiones, sacerdotes y pastores no podrán ejercer cargos públicos ni hacer ninguna forma de propaganda política invocando motivos de religión o valiéndose como medio para tal fin de las creencias religiosas del pueblo. El pastor Mario Tomás Barahona, quien hace más de una década fracasó en su pretensión de ser diputado porque fue rechazado por el Tribunal Supremo Electoral, es el principal abanderado de este nuevo intento que se diferencia del primero porque tiene la pretensión de formar su propio partido político. Aquí me han enviado de Charles Spurgeon, 1834-1892. Quítenme el logo. Solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Es por eso que los ladrones siguen en el poder y falsos profetas predicando. Manténme un poquito. ¿Comentarios sobre eso, don Mario Tomás? Bueno, es que en el acontecer de la vida de una persona, todos sus actos son religiosos. Somos políticos, una es la política vernácula y otro es que todo lo que hacemos tenemos una delegación de autoridad de parte de Dios. Y requerimos de verdad entender
que lo que ha sucedido en la historia, en la humanidad, ha sido influencias políticas e influencias religiosas. Pero los ciudadanos, Honduras es diferente. Es cierto que los apuntes que dieron de experiencias negativas de hombres de Dios participando en diferentes naciones, pero tenemos hombres de Dios que han participado y hicieron historia. Imagínate que hoy apareciera un Daniel, una Débora, no la dejaríamos llegar a gobernar. No le permitiríamos. En mi caso, el abogado que llamó, a mí no me inhabilitó el Tribunal Supremo Electoral, me habilitó más bien. Fue de una jugada de la Corte Suprema, una jugada inmoral con el presidente entonces del Tribunal Supremo que se dio eso, pero quiero aclarar un punto. La iglesia como tal es apolítica. La confraternidad es apolítica. No está la iglesia haciendo un partido político, ni lo va a hacer, porque el rol y el trabajo de la iglesia es precisamente espiritual. Eso es claro. El proyecto de transformación Honduras es un proyecto espiritual, de familia. Hemos estado orando por la nación, de noche, de día, de madrugada, profetizando cosas buenas para el país, que se vaya la miseria, que los brujos no estén en este país, para detener la ola de suicidio, la ola de divorcio, la violencia doméstica. Nos interesa primero la familia. Apostamos a la familia. Apostamos a la restauración de valores, de liderazgo. Y en esa misma formación, es cierto, estamos hablando, como bien lo han apuntado panelistas también, de levantar los mejores hombres y mujeres que tengan esa vocación. Puede aparecer alguien que sea pastor. No es que los pastores están en la onda de querer puestos públicos. Yo respeto. Y el que tenga el llamado se va a atrever y se expone, ¿verdad? Cuando me dice que han orado de día, de noche por Honduras, porque se vayan los brujos, ¿ya se han reunido esos 2,000 pastores? ¿Se está conformando? No, 2,000. ¿Quieren hacer un partido? El pastorado, la iglesia no está para hacer partidos políticos. Hombres de Dios y miembros de la iglesia que sí participan. Tengo mi iglesia, diferentes personas que participan, han sido candidatos a diputados, han llegado a ser diputados en diferentes puestos. Tenemos en nuestra iglesia. Por eso, ese dicho que un pastor se contamina, que va a manipular la iglesia, quienes llegan a manipular son los políticos que llegan a pedir los votos. Pero el pastor no. Yo nunca he hablado de política en mi viña. ¿Por qué? Porque soy respetuoso y ahí tengo miembros de los diferentes partidos. Le decimos que oremos por los mejores ciudadanos y que debemos, como ya lo han apuntado, levantar los mejores hombres que tengamos. Si aparece un pastor que tiene un llamado que Dios le habla, como un Daniel, como un José, pues lo vamos a apoyar. Y yo digo que hay leyes que no pueden ser inventadas. Por ejemplo, los cristianos le dan el voto a los políticos. La mayoría salen corruptos. Entonces, no solamente son víctimas después, sino cómplices, porque en vez de apoyar hijos de Dios, en la mayoría de los casos han apoyado corruptos. Entonces, queremos establecer toda una visión de restauración en Honduras, de cambios, de familia. No es meramente la pasión por establecer un partido político. La iglesia evangélica, lo vuelvo a aclarar, es apolítica para que no la estén metiendo en el rollo, sino hay diferentes hombres interesados en sí y puede aparecer en ese grupo alguien que no va a la iglesia, pero que tenga valores, liderazgo. Entonces, no estamos segmentando exclusivamente a pastores, estamos haciendo todo un diálogo a nivel nacional con diferentes actores. Y es por eso que estamos aquí, precisamente para despertar el interés de que no podemos estar solo acusando a la gente de lo que hizo, señalándolos y enfermándose. Tenemos una nación contaminada hoy. Yo siempre estoy pidiendo una veda política, porque hay que buscar, hay que hablar de Dios en la nación, hay que establecer valores, liderazgo, le pido a los padres que vayan con sus hijos a las iglesias, que los lleven, que le hablen de Dios, que le den en su corazón el estamento jurídico del cielo, para que cuando crezcan no sean delincuentes y aunque vayan a Harvard no se corrompan en su corazón, porque en la formación tiene que estar adentro. Y es el padre de familia que le toca formar y tallar el corazón juntamente con su esposa en el hogar.
no es el pastor ni es el maestro de escuela. Entonces, es la formación que hemos abandonado en casa. Por eso Dios le dio una orden a Moisés y le dijo, dile a los padres de familia que instruyan a sus hijos, le den el estamento jurídico, por lo menos los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no adulterarás, no desearás la mujer de tu prójimo, como será en las naciones, sino que le enseñarás esto al levantarse en todo el día y al acostarse. Y eso nos está haciendo. Entonces, política no solamente es ir a buscar un cargo, es cómo restauramos la nación. Yo apuesto a que Honduras cambie. Yo no tengo sed de un puesto político. La propuesta de reforma constitucional que usted llevó al Congreso y está esperando se resuelva, ¿en qué se fundamenta? ¿Y cuál es el fondo, el futuro de eso? Que ningún ciudadano se le tenga su deseo y su aspiración privada de participar si siente un llamado. Porque vamos a ser una persona que porque vino y se entregó a Cristo y tiene una vocación y se forma para el día y comienza a predicar, ahora ya predica a Dios, ahora usted ya no puede. Pero el que hace lo malo, no, usted sí, venga, le aplaudimos y lo vamos a apoyar. Ese punto es inmoral y no debe de estar, porque es una ley arcaica de años atrás. Entonces, si estamos hablando de reformas constitucionales, es para dejar el camino expedito a todo ciudadano hondureño. Y nosotros tenemos 2.000 pastores en el país, tenemos más de 30.000 pastores, hombres de Dios, en diferentes pensamientos, pero que todos apostamos a levantar a Honduras. Sí, el licenciado Omar García, analista, también quiere participar. Buenos días, don Omar. Muy buenos días, don Raúl, y buenos días al pueblo hondureño y a los panelistas que están ahí. Realmente este tema que ha soltado este grupo de personas evangélicas, dicen ellos que son evangélicos, que quieren formar un partido político. Creo que aquí se está perdiendo de vista varias cosas. Ya hemos visto en el planeta cuando la religión y la política se meten. Tenemos una Arabia Saudita que no es laica, un Irán que no es laico, tenemos un Chad que no es laico y se caracterizan por ser dictaduras y matanzas y oprobio a lo que es la mujer y la intolerancia a otras religiones que quisieran entrar ahí. Tenemos países agnósticos, ateos como los europeos, últimamente Estados Unidos que ha entrado en un proceso de agnosticismo y ateísmo, donde ahora no comulgan con respecto a la parte cristiana. Tenemos en América Latina una situación en la cual personas de orden religioso han entrado a la parte política, según ellos, para querer cambiar el Estado, y porque piensan que ese reino ahora en especial. Hay panelistas que están ahí que consideran de que ellos han sido enviados por Dios para establecer un nuevo orden dentro de lo que es Honduras. En primer lugar, la Iglesia Evangélica debe entender que estas personas que promulgan esa cuestión de reino ahora son religiosos de reciente llegada. La Iglesia Evangélica entró en 1896 a Honduras desde Occidente y no fue muy fácil. Lo primero que pasó fue que se metieron a cuestiones políticas en Occidente. Un general de plaza le dio un golpe a otro que estaba ahí. Habían nuevos convertidos y en esa iglesia estaban nuevos convertidos que eran del partido político contrario, y esas personas fueron pasadas por las armas, fueron fusilados. Es peligroso mezclar política con religión, porque eso no es correcto. Y en especial estas personas que son bien ingenuas, que andan buscando eso, porque lo que va a hacer es abrir la puerta. En primer lugar, no se va a abrir estrictamente a lo que es la fe de la comunidad de fe evangélica, se va a abrir a todos. Entonces vamos a tener templos, mezquitas, y digo mezquitas todo eso porque si se aprueban las sedes van a permitir templos de los inversionistas, y si vienen inversionistas árabes vamos a tener mezquitas en Honduras. Ya en El Salvador tenemos 18,000 musulmanes salvadoreños, están debidamente identificados. Entonces, si yo como Honduras abro la puerta para que líderes religiosos entren a la parte política, entonces vamos a tener líderes religiosos no solamente evangélicos, sino también líderes musulmanes, budistas e hinduistas.
entonces vamos a tener una hasta de la iglesia satánica, porque en Colombia está abierto eso. Entonces, aquí es una ingenuidad y una voracidad de parte de estas personas ingenuas que no han entendido que más de la mitad de la población hondureña dice ser cristiana y evangélica, y es cuando más matanzas hemos tenido en esta generación. Los niveles de alcoholismo, de suicidio, transitan a la par del crecimiento de la iglesia evangélica. Esto es una vergüenza. La iglesia evangélica, si tanto somos, y si no fuera porque la población ahora es evangélica, esta gente no andaría en ese partido político. Porque si fuese como hace 50, 60 años, pues no se haría un partido político con esa membresía tan pobre. Pero como ahora ya pasó a una gran cantidad, entonces tenemos narcotráfico, tenemos lavado de activos, tenemos gente pública. Al señor Tomás Barahona, ¿cuándo fue la última vez que usted rindió cuentas en su iglesia sobre los dineros que usted recibió, señor? La Biblia dice de que debe dar cuentas. Dice que todos los pastores deben de presentar informes financieros. La Biblia está llena de momentos en los cuales las personas que estaban en los templos de los dineros que recibían daban cuentas. Y usted, cuando dio cuenta a su feligresía, es importante que usted sepa acerca de eso. No está ayudando usted a la iglesia evangélica, sino que está entorpeciendo la labor de la iglesia evangélica. Y se lo digo como un hombre de 55 años, nacido en los bancos de la iglesia evangélica. Ustedes, los nuevos falsos profetas, porque siempre ha habido falsos profetas, pero ustedes son de reciente llegada, están completamente equivocados. Esta no es la forma de hacer ver que una persona necesita llegar a lo que es que todos somos pecadores. Nadie puede salvarse a sí mismo. Solo Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Estuvo siendo visto durante 40 días, ascendió al cielo y volverá con poder y gloria a juzgar a todos. Y ustedes serán juzgados por estar haciendo esto y no estar predicando el evangelio. Gracias. Gracias a usted. Por alusión. Interesante hacer un teléfono y satanizar las cosas. Tiene derecho a estar equivocado. Nosotros tenemos rendición de cuentas, lo hacemos todos los años. Y las personas, cuando alguien quiere hacer lo bueno, la gente ve lo malo. Yo creo que los hombres buenos de la nación deben de ser partícipes. Siempre en una nación, los hijos de Dios se levantan contra los hijos de Dios. Pueden apoyar a los impíos, pero si un hijo de Dios es del diablo. Entonces, el odio y el rencor debe salir del corazón. Por eso es que necesitamos levantar una nación. Es cierto, hay un 60% de población cristiana. Imagina que no estuviera. La maldad se ha multiplicado. Es bíblico. La tierra está colapsando. Entonces, cuando hay inclusive cristianos enfermos odiando a otros cristianos, difamando, eso habla de que hay gente que va a iglesias, pero no han nacido de nuevo, su vida no ha sido convertida, tienen amargura y resentimiento en su corazón. No puede uno, si alguien lucha, como bien se ha apuntado aquí, es precisamente hacer un análisis, tomar una lectura. ¿Para qué? ¿Hacia dónde va Honduras? No quiero aclarar, Raúl, la iglesia no está haciendo ningún partido. Mario Tomás Barahona no está haciendo ningún partido. Estamos conversando con hombres de toda la nación, que siempre lo hemos hecho, para ver cómo levantamos el país. Estamos viendo la lectura en los diferentes escenarios, los diferentes políticos. Les hablamos que hagan lo bueno, cuál es su plan, cuál es su proyecto. Y en esa visión, si queremos que hombres nuestros de las diferentes iglesias puedan participar. Eso, ¿cómo le va a quitar usted el derecho a una persona de que aspire? Eso no puede ser egoísta la sociedad. Cada ser humano es político y tiene un libre albedrío que Dios le dio. Y además el gobierno del cielo tiene que establecerse en la tierra. Nacimos para gobernar, le guste a la gente o no le guste, hable lo que hable, vamos a trabajar por el bien de la nación, lo vamos a hacer, no andamos buscando puestos políticos, no andamos buscando posiciones, Raúl, nos mueve la pasión, nos mueve a amar esta tierra, Honduras. Entonces, hay gente que en vez de ver lo bueno, ven lo malo, tienen su vista nublada.
todo es negativo, todo es malo. Se aparece un cristiano y es del diablo, usted escóndase en la iglesia. Eso es egoísta. ¿Por qué a los demás no le dice, ganadero, quédese con la vaca, el ingeniero sigue en la construcción? No, viene, le dan la mano y lo saludan, pero es un pastor ya es del diablo, ya ese hombre está perdido. No, le aclaro a mi amigo y amigos de Honduras, los pastores no tienen sed de posiciones políticas. Es que se ha hablado mucho de eso, para denigrarnos, y eso no es bueno, es inmoral, es incorrecto. Que hablemos que nos interesa la nación, no estamos formando un partido político, estamos levantando hombres para gobernar. Es diferente, y seríamos irresponsables si no educamos la nación. Y lo vamos a seguir haciendo, lo haremos. Yo no le va a caer bien a la gente. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y hay hermanos tristemente que se dejan usar por el diablo. Sí. Su análisis. Sí. Sí, el punto creo que es la sensación que se da al crear un movimiento de pastores, ¿verdad? Aunque usted diga que no, que se está formando un partido político. Pero no se está formando. Esa es la sensación que se da, porque la verdad es que el trabajo de la iglesia está ya dictado en la Biblia, que es de guiar, por eso se llaman pastores, guiar a la grey en todo, en cómo debe comportarse en la familia, en cómo debe comportarse en el trabajo, a cómo debe comportarse en la comunidad como líder de un patronato y a cómo debe comportarse en la militancia política. Yo conozco casos de personas que han intentado conseguir un puesto político en un determinado partido y que son líderes de iglesia, y lo que hacen es ir a pedir un permiso temporal a la iglesia para retirarse mientras participan en partidos políticos. Grave error. Si ahí lo que tendría que ser la persona interesada en un cargo de elección popular es ir donde el pastor y decirle, pastor, primero preguntarle si debe participar o no, o sea, aconsejar. Vengo a pedir consejo, pastor, me están proponiendo para alcalde, yo soy miembro de esta congregación, dígame si yo debo participar o no, y si participo, pido apoyo, como lo decía muy bien el pastor Núñez acá, para que la iglesia, el pastor, me apoye con técnicos, me apoye en oración, para que mi participación sea exitosa y sea un hombre que brille para Cristo, o sea, que el que se enaltezca sea Dios, porque hay muchos que podrían estar siendo impulsados por la vanidad o el protagonismo personal, y eso no está en el corazón de Dios. Todo lo que hagamos nosotros debe ser para exaltar el nombre de Dios, que la gente diga, ese hombre sí tiene a Dios en su corazón, ese hombre sí es cristiano. Pero nosotros no hemos educado en ese sentido. Las iglesias han estado muy apartadas del consejo para participar en política. Yo en este libro pongo una guía para que los pastores eduquen a sus miembros en política, por quiénes deben votar. Yo sí he escuchado prédicas del pastor Mario Tomás y del pastor Evelio Reyes orientando a su gente a decir, cuando están en tiempos de elecciones, también mi pastor Mario Vargas dice, hermanos, nosotros no debemos ver colores políticos, sino calidad de las personas que se están postulando. Un candidato que tiene 3 mujeres, que le debe a medio mundo y que dice mentiras y que es un vanidoso de primera y se postula, ese no debe tener el voto de los cristianos. El voto cristiano debe ser dirigido a personas de bien, comprobados, ser hombres de una sola mujer, etcétera. Todo eso que ya lo sabemos nosotros los evangélicos. Pero
la iglesia ha estado, y en eso sí yo animo al pastor Mario Tomás, de que eduquemos a nuestros pastores a que seamos guía en todo. No es que nos aislemos en una burbuja y decir, bueno, ahí están los políticos. Ya esa es una posición política. Decir, no me meto en política, es una posición política. Entonces, si somos ciudadanos, debemos actuar como ciudadanos en todas las esferas, no solo en el ámbito puramente espiritual o solo esperando que venga la segunda venida del Señor. Por supuesto que el Señor viene pronto y deben estar los pastores predicando y decirle, bueno, mientras viene el Señor, hagamos bien a la gente. Mientras el Señor aparezca en el arrebatamiento de la iglesia, porque hay que aclarar eso, arrebatamiento es el primer momento y la segunda venida es otro momento. Es más, cuando el Señor venga por segunda vez, va a venir con su iglesia a gobernar la tierra desde Jerusalén. Y a nosotros nos va a tocar ser parte del equipo de reclamar o de poder pedir cuentas a los que no creyeron en el Señor y no se fueron en el arrebatamiento. Eso debe decirse, que mientras estemos aquí en la tierra, debemos estar haciendo el reino de Dios aquí en la tierra también. Porque el reino de Dios perfecto va a ser cuando Cristo gobierne el mundo y todos los reyes vayan a adorarlo a Él en Jerusalén. Así que yo digo que sí hay un espacio para que las iglesias eduquen al pueblo, porque no es posible que sigamos votando por corruptos. El país, imagínense que los países de más evangélicos en América Latina, yo estoy leyendo un libro de un escritor, Pérez, el nombre se me escapa, que da estadísticas actuales. Dice que los países centroamericanos, Guatemala, Honduras y El Salvador, son los países que más evangélicos tienen, alrededor del 40%, unos más del 40%. Pero ¿cuál es el testimonio que dan estos países? Son los países más violentos, por lo menos de América Latina, estos tres países del Triángulo Norte. Entonces eso quiere decir que la iglesia evangélica no está haciendo su trabajo como debe, porque deberíamos tener un reflejo de esos cristianos que están siendo mayorías ya en Centroamérica. Entonces, el reto es actual y no decir que no vamos a participar en política. Sí debemos participar en política individualmente si somos llamados. Ahora, si un pastor quiere postularse o un sacerdote, sí debe renunciar a su ministerio pastoral, porque no es compatible estar ejerciendo por el riesgo de utilizar el púlpito a favor políticamente, y eso no debe hacerse. Entonces, para mí, la participación de los pastores está abierta cuando ellos renuncien a su condición. Yo creo que no es necesario cambiar la Constitución en su situación actual. Es simplemente que el pastor renuncie y participe como un ciudadano cualquiera, como dice, como si fuera un empresario, como si fuera un ganadero, un industrial. Porque es una actividad social. La iglesia ejerce una actividad social porque es de prevención, es de orientación ciudadana, es de hacer el bien. Ese es un poco mi comentario, Raúl. Sí, voy con el pastor Rigoberto Núñez, pero aquí el maestro Gálvez ha sido claro, tendría que renunciar el pastor Mario Tomás. Pero, ¿qué piensa, pastor Núñez? Se sonríe, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que decíamos, si nosotros a veces señalamos, juzgamos, porque desde un lugar como sería el Congreso Nacional se busca posiciones, aprovechando la posición, y miramos eso como no ético, como no bueno. Pienso también en lo que encierra en la vida del pastor. Muchos pueden hacer política,
De hecho, hay hombres que tienen esa inclinación y ese carisma de política. Pero cuando hablamos de un pastor tiene un llamamiento celestial, no es cualquiera. El pastor es escogido de una manera muy especial por el Espíritu del Señor. Claro, hay 3 tipos de pastores. El pastor que lo elige la gente, dice usted es pastor porque puede ser político. El pastor que dice yo quiero ser pastor y me pongo como pastor. Pero el pastor que llama al Señor llena todas, pero todas las expectativas en la vida de uno cuando sabe que Dios lo ha llamado, sea en abundancia o en escasez, sea en hambre o desnudez. No hay nada que lo pueda separar del amor de Dios porque tiene un llamamiento celestial y sabe que tiene que hacerlo. Yo creo que el pastor, como pastor, tiene una influencia en medio de la sociedad. Tenemos nosotros un desafío grande y una responsabilidad del cielo y ante la nación. Y yo creo que nosotros sí debemos de preparar hombres y mujeres, instruirlos, educarlos, enseñarle a las personas que uno no debe de votar por un color político, debe votar por una persona que tiene cualidades, que tiene una vida ejemplar, ¿no? Y que tiene una visión, que tiene pensamiento. Por ello nosotros podemos, y esa instrucción la tiene que hacer el pastor, sin querer ser yo el líder, sino que preparar a aquellos que Dios me trae, preparar ese material que Dios mandó y instruirlo, porque muchos llegan a la iglesia, vienen destruidos, golpeados y han estado en cargos públicos y han estado ahí. Nosotros tenemos que restaurarlos y direccionarlos de la manera que Dios quiere que sean servidores, poder servir, porque ese es el problema que hay en nuestra nación. Optamos por ser servidos y no por servir, olvidando el supremo ejemplo del Maestro de Maestros, del Señor Jesucristo, que Él no vino a ser servido, sino que a servir. Y eso es lo que nosotros podemos enseñar. Así que yo estoy muy de acuerdo en eso y poder decir como el dicho popular, zapatero a tus zapatos. O sea, ¿a qué Dios me llamó? Yo en ningún momento pienso en situaciones políticas, admiro a aquellos que lo quieren hacer, pero los que no son pastores, que lo hagan. Y si hay un pastor, pues definitivamente yo sí estoy de acuerdo con mi hermano Galvez. Dejemos ahí y metámonos, entrémosle de cabeza, busquemos amigos que nos ayuden, nos apoyen. ¿Está de acuerdo que el pastor que quiera participar en política, que renuncie al púlpito? 100%. Creo que sí, Pero que sí podemos instruir, Pero yo comparto con el pastor Núñez que si yo soy pastor y alguien me llama, un partido me llama para ser candidato, yo no aceptaría una postulación por lo que usted dice, porque si hay un llamamiento de Dios, el pastorado es una función indelegable y no renunciable, como diríamos, ¿verdad? No se puede renunciar a un llamamiento de Dios. Y es como decirle a Dios, Dios, te equivocaste de ponerme de pastor. Yo quiero ser diputado, o yo quiero ser alcalde, o yo quiero ser presidente. Eso quiere decir que ese pastor no fue llamado por Dios. Entonces yo creo que una persona que no tenga el pastorado en la iglesia está habilitado completamente y el pastor está obligado a apoyarle con equipos técnicos y con equipos de oración para que ese varón no se pierda. Porque sí hay un riesgo de que el mundo de la política sucia de nuestros países lo contamine. Esa persona tiene que estar bien apertrechado con toda la armadura de Dios en un puesto político para que realmente sea testigo de Jesucristo ahí donde está. Porque si lo dejamos abandonado, se lo va a jalar la maldad y en vez de ir a hacer un bien, va a ir a hacer un mal testimonio de un hijo de Dios en política. Ese es el gran riesgo que asume. Por eso, la participación del cristiano en política tiene que ser una cuestión
muy bien meditada, muy bien razonada y con una oración permanente y una dirección de su pastor. El pastor tiene una responsabilidad importante en cuidar de su oveja que está en política, porque si no se le puede perder la oveja de su iglesia y puede perder imagen su propia iglesia y el propio pastor por no cuidar de su oveja. Ese es mi criterio con respecto a esto. Bien, continuamos. Esto es lo que dice la gente en las redes sociales. Alan Roney Calderón: se ha perdido la figura paterna en nuestra sociedad. Las redes sociales nos han invadido la paz. José Medina: Raúl, no es lo mismo que un feligrés participe en política que lo haga un pastor. David era feligrés, Samuel era profeta y él nunca dejó su misión divina por dirigir como rey. Además, el prestigio de muchos pastores está en duda al ver su nivel de vida a costa de la gente. Gumercindo Hernández: no podemos satanizar la participación política de los cristianos, no podemos compararnos con Arabia y otros países de corte religioso. Es brindarle al hombre de Dios la oportunidad de participar, de gobernar con justicia. Alan Roney Calderón: felicidades a don Omar, que vio, hablo y respaldó su opinión. No se debe mezclar la religión y la política. Alejandro: pregúntele al pastor Mario Tomás Barahona qué fue de su hijo. Bueno, ¿qué más? Gio Abdul: hola Raúl, lea esto para el señor Mario Barahona. Por cierto, soy evangélico y da pena esto que pretenden. Gumercindo Hernández: estoy de acuerdo que el papel más importante de un pastor es entregar a Honduras gente de bien. Eso se hace mediante la predicación del evangelio. Y aquí me dice este señor Gio Saibe, me dice: hola Raúl, buenos días. Como evangélico me da pena escuchar la palabra renuncia. Si de verdad llegaron a la iglesia por Dios, no deben dejarla por cosas de hombres. Si la Biblia nos manda a obedecer las leyes terrenales, ¿por qué quieren desobedecer los clérigos? No pueden aspirar a la política. Por favor, lea esto del pastor Mario Fumero y me envía algo así, un llamado de alerta. Esto lo mandó Mario Fumero ya días, está en los medios y creo que ustedes han tenido oportunidad. Dice don Mario Fumero: vivimos tiempos difíciles en donde algunos líderes evangélicos han perdido la perspectiva del concepto del reino de Dios y quieren establecer un reino político a través de la iglesia, creando partidos políticos y afirmando que la iglesia debe gobernar para sanar la sociedad. Una teoría antibíblica y contraria a la enseñanza que nuestro Jesucristo, porque nuestro reino no es de este mundo. Juan 18:36. Además, las profecías afirman que en los últimos tiempos reinará el hombre del pecado, el hijo de perdición. Tristemente, dentro de la confraternidad evangélica de Honduras están tejiendo la estructuración de una junta directiva infiltrada por pastores que buscan politizar la iglesia. Estando fuera del país me invitaron, pero no pude ir, comisionando a otro líder, y al llegar a la reunión se descubrió que llevaban el tamal cocido, ha dicho don Mario Fumero. Don Mario Tomás, pero una gente está a favor, otra gente está en contra de sus opiniones. ¿Qué criterios le da esto? Bueno, quiero aclarar, yo, Mario Tomás Barahona, jamás voy a renunciar a ser pastor. No me vendo ni me compran, ni por una posición, ni por un puesto político. Jamás, ni con pistola renuncio. Lo tengo hasta los tuétanos, los huesos, mi llamado. Los llamamientos los hace Dios y son diferentes a los llamados. El pastor tiene un llamado, él tiene un llamado, usted tiene otro llamado. Yo no puedo pensar igual que usted, ni puedo cuestionar su llamado. Yo creo que debe haber un respeto. Yo digo, siempre tienen derecho a estar equivocados. Lo que habla Mario Fumero, bueno, de paso no es hondureño, y la ley le prohíbe incluirse en asuntos de política. Pero él habla de dos señores, ¿verdad? Yo siempre le pregunto, ¿cuál es el otro señor? Entonces tienden a decir que el gobierno es el otro señor o que es el diablo. Pero bien le pide ayuda todos los años para sus proyectos. Entonces no, es una doble moral. Es decir, si yo no hago las cosas, el otro está equivocado y el otro es del diablo. No, hay que respetar los llamados, hay que de verdad, y no se avergüence porque un hombre de Dios, y dice, me da pena que alguien participe, pero no le da pena que otro lo haga. Es decir,
Aquí si alguien prospera, está robando, está haciendo lo malo. Si es fracasado, pues no está Dios con él porque es un fracasado. Yo creo que tenemos que... yo le hago un llamado a los hombres de Dios, no denigre a sus hermanos. Si es que no se puede, además Dios lo prohíbe. Dice que no miremos la paja en los ajenos sin ver la vida nuestra. Tenemos que luchar por Honduras. Si yo no lo hago, lo va a hacer otro. Yo no estoy interesado en participar, quiero aclararle. Me interesa formar la moral de este país, moralizar la clase política de Honduras. Eso es. A la gente no le gusta. Y leyes inmorales y arcaicas que están en la Constitución deben de ser quitadas. A otros no les gusta. Para ellos sí, pero para otros no. No, todo ciudadano, todo ser humano fue llamado a gobernar. Que no quiera hacerlo o no lo haga, respetamos. Es un respeto, pero yo no le voy a decir al otro, haga como yo pienso. No, respetémonos. Libre albedrío. Si un pastor tiene llamado solo para traer jóvenes, yo voy a respetar, no, a que no le interesan los matrimonios. No, hay diferentes escenarios. Bien lo decía el doctor Galvez, a unos llamó a Dios apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. No todos son profetas, no todos son pastores, no todos son carpinteros, no todos son abogados. Cada quien decide. Pero yo le he llamado al pueblo hondureño, no nos miremos mal, saquemos la amargura de nuestro corazón, el dolor, el sufrimiento, el odio. Porque si un hombre de Dios quiere de lo bueno, pues si usted cree que está equivocado, búsquenos y denos un consejo. Pero denigrar, eso es inmoral, denigrar. Y ahora con las redes sociales, que cualquiera dice no estoy de acuerdo, no comparto, y sacan su veneno y maltratan la dignidad del ser humano. Por eso necesitamos evangelizar la nación sin religión. Es por eso que debemos de respetar la dignidad del ser humano, no dañar la moral, no dañar las familias. No, porque lo que usted siembra malo se lo va a comer. Y después son los ay y los dolores y por qué y dónde está Dios. Es que nosotros tenemos que ver, Raúl, la situación del gobierno y que... No. Yo creo que el pueblo debe celebrar que hombres de Dios se reúnan para orar por la nación. Y como le hemos apuntado, tenemos buenos hombres para participar. Pues no vamos a estar criticando que los que han hecho lo malo, no todos, pero algunos sí. Y es más notorio cuando se hace lo malo que lo bueno. Lo bueno nadie habla. La gente solo apunta a lo malo. Nosotros restauramos familia, evitamos el suicidio de miles de personas. Quitamos el dolor en tanta mujer maltratada y abusada. Hacemos un trabajo que no lo publicamos y lo vamos a seguir haciendo. Eso es política, que hay una buena bendición dentro de la familia, que las mujeres sean respetadas, honradas, dignificadas, que el hombre también tenga dignidad y no sea un hombre con un puesto político y un grosero y destruyendo su propia familia y queriendo gobernar una nación. Apuntamos a eso. O padres de la patria porque tienen hijos en todos los pueblos. No, es que busquemos la moral. No meramente una posición de alcalde, de diputado, de presidente. No. Esos son puestos de 4 años. Yo seguiré siendo pastor toda la vida mientras viva. Los presidentes que van a pasar, yo seguiré siendo pastor. Y yo le digo a un pastor, si alguien lo llama a gobernar, nunca renuncia a su posición. Por eso hay que quitar leyes inmorales de la Constitución de la República. Porque antes de la Constitución de una República, ¿cuál es la ley ¿qué hay? inmoral de la Constitución? El artículo 77. ¿Es inmoral? Es inmoral. ¿Por qué? Porque le quita el derecho no a un ciudadano, sino a todo el que venga y tenga un llamado de Dios. Le dice, usted ahora ya, a su púlpito, no, yo respeto lo que digan los ministros, pero es su llamado, pero no quiere decir que porque mi llamado es uno, yo voy a segmentar al otro que sea igual que mí. Tengo que respetar, hay cosas. Mire que Dios le dijo a un profeta que les dice en la historia que hicieran muchas cosas. Y claro, cuando estuvo Daniel, José, David, no habían pastores, había nada más profetas. El pastorado comienza con Cristo, el buen pastor, y nos debe esa delegación de cuidar
una nación, de cuidar un país, de cuidar la familia. Y uno pastorea no solo dentro predicando, no en la calle. Yo me encuentro con personas, pastoreo, les doy una palabra, tengo que llorar con ellos, voy a llorar. Ese es el arte de gobernar. No solamente estar en un puesto público. Es que aquí políticos le llaman porque está en un partido. Y todos los pastores son políticos, ahí salen a ejercer el sufragio. Y es correcto, no los critico por eso. Cada miembro tiene adentro su corazón en privado. Entonces, cuando uno se expone a querer moralizar, a querer hacer un llamado. Mira, hoy tenemos muchos pastores que los denigran, pero están haciendo un buen papel en la sociedad. Son denigrados, satanizados, pero hacen un buen papel, los llama el gobierno, ahí están, respondiendo, y no les pagan. A un pastor no le paga el gobierno ni la empresa privada, ni iglesias le pagan a los pastores. En mi caso y en muchos casos, uno aporta más bien. Entonces, cuando aporta, en vez de agradecer, es malo, y todo lo negativo. Entonces, yo creo, de verdad, Raúl, la nación, los políticos la han enfermado con su mensaje. Y debemos de cambiar el mensaje. Yo le hago un llamado al perdón y a la restauración a este país. No nos odiemos. Familias divididas por política. Vaya usted a mi viña, yo no hablo de política. Llegue. Y no vuelva, pero llegue. Entonces, no saque palabras ni diga cosas que no son, porque eso es mentira. Y la mentira es del diablo. Y es difamación. Y eso es pecado también. Hasta con las leyes. Y antes de las constituciones de la nación, que hacen las leyes que hacen los diputados, está el estamento jurídico del cielo sobre toda constitución. No importa lo que diga el hombre. Si Dios lo llama a hacer algo, aunque la gente no entienda y usted siente un llamado, lo va a hacer. La mayoría de los hombres que han tenido un llamado han sido difamados, criticados, menospreciados. Al final dijeron, bueno, es que hizo cosas buenas, hoy se reconocemos. Sí, pero después que lo pisotearon, lo arruinaron, lo difamaron, destruyeron su vida y su familia. El respeto al derecho ajeno, dijo un hombre con sabiduría, en la paz. Y si no respetamos, bueno, dejemos que el ser humano luche por su tierra, luche por su nación, es vivo que lo va a hacer. Muerto no lo puede hacer. Y imagina que queriendo hacer lo bueno, se le oponen, porque a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, y eso es inmoral. Necesitamos cambiar. No difamemos, dejemos que los que gobiernen y los ayudamos si cometen errores. Pero no vamos a estar viendo hacia atrás. Mientras estamos viendo hacia atrás, estamos dejando caer la familia. La educación que tenemos hoy de los años 40 del siglo pasado, una educación arcaica y en algunos casos hasta inmoral. Cuando una persona, un joven entra a la universidad, se gradúa, ya no existe el trabajo. Entonces tenemos que hacer una revisión, entremos a un diálogo nacional. Y si la nación no quiere que pague ningún pastor, pues no, pues seguimos predicando. Yo no me voy a vender, nunca renunciaré, Raúl, apúntelo, déjelo grabado, nunca renunciaré a mi llamado de pastor. Eso no es negociable. No me vendo, no ando detrás de nada, simplemente desde niño yo participé de adolescente en grupos juveniles a favor de otros, fui líder de organizaciones sociales donde uno paga para servir. Y esa vocación me la dieron mis padres, esa vocación la traigo de familia, esa vocación me la dieron en la sociedad. Y esa vocación de servicio. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cuál es su aporte para esta nación? ¿Cuál es su aporte a la sociedad? Están criticando y denigrando. Así es bonito. Hijos del diablo, hijos de... No, hombre, limpie su vocabulario. Bendiga a su familia. Yo no ando pensando nada malo de nadie. Aunque estén equivocados, tiene derecho a estar equivocado. Y si yo le caigo mal, le pido perdón. No ando en prepotencia. Y si estoy equivocado, bueno, perdone que estoy equivocado. Pero vamos a luchar y buscar hacer el bien. Alguien lo va a agradecer en la vida. Así que yo hago un llamado a la nación hondureña a la paz, a no estar denigrando la iglesia evangélica. La iglesia evangélica es política. No hay que ser desagradecido en la vida. Hacemos un trabajo a favor de la sociedad, de la familia. A un gente que nos ha difamado, cuando tienen crisis los buscamos y los ayudamos. Porque es el amor, es el perdón lo que nos tiene que tocar, es la sensibilidad.
parecernos a nuestro Padre que está en los cielos y no parecernos al diablo. No podemos, tanta controversia, que a veces no le dan ganas y entonces si va a hacer lo bueno es malo. No, contra los malos pensamientos vamos a luchar porque hay gente buena en el país también que aprecia y valora y tiene buenos pensamientos y son educados y con ellos vamos a caminar y los malos nunca van a derrotar a los buenos. El mal nunca va a derrotar al bien. Por mucho que haya satanistas, gente cementada, vamos a seguir luchando, vamos a rescatar la sociedad, vamos a levantar los milenios, los jóvenes, vamos a restaurar los matrimonios. Aunque esté hecho 1000 pedazos de una familia, creemos que Dios la restaura. Creo que el hombre, aunque hasta hoy esté haciendo lo malo y Dios lo toca, puede cambiar y cambia el que quiere cambiar y triunfa el que quiere triunfar y sirve a la patria el que quiere servir. Yo prefiero servir en el escenario como protagonista y no como un espectador difamador. Dejo ese llamado a la nación hondureña. Gracias. Gracias a don Mario Tomás Barahona por haber participado esta mañana. Conclusiones, doctor Gálvez. Sí, creo que el punto aquí más importante que podemos sacar como conclusión de este foro es la necesidad de ser buenos ciudadanos. Yo creo que ahí es donde está el punto. Si las iglesias están formando buenos ciudadanos, vamos con ellos, valoremos eso. Y está demostrado en los estudios en América Latina que el voto de los latinoamericanos no es confesional. No es confesional. El voto en América Latina tiene 2 criterios: el partido y la persona, pero no la religión. Eso está demostrado en todas las experiencias de América Latina que yo he estudiado. Entonces no podemos tampoco ilusionarnos de que si los evangélicos estamos siendo mayoría ya en muchos lugares, ese voto va a repercutir políticamente en una determinada corriente evangélica. Eso no es cierto. El voto de latinoamericano no es confesional. Así que yo lo que llamo es a los pastores y a usted, hombre, mujer, que ha recibido a Cristo en su corazón, de que se preocupe por ser buen testimonio y lo demás viene por añadidura. Recordemos esto que es bien común, este versículo que dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás nos será añadido. Gracias, Raúl, por su invitación. Doctor, gracias. Voy a cerrar con el pastor Rigoberto Núñez. Pastor. Muchas gracias. Y pensando en estas cosas, podría decir, número 1, tenemos una labor fuerte que realizar. Como pastores, como maestros, como guías del pueblo, tenemos que enseñar, tenemos que educar al pueblo, que comencemos a ver las cosas de diferentes maneras, y eso es número 1, eso lo tiene que hacer el pastor. Creo también que estamos viviendo una de las épocas más difíciles que vive la humanidad, y sí debemos de ser luz, sí debemos de ser sal, pero debemos nosotros preparar hombres y mujeres que puedan servir a esta nación. En la antigüedad, el rey mandaba a buscar al profeta para pedir consejo. En la actualidad, los profetas andan buscando al rey para poder darle el consejo. Y pienso que eso tiene que cambiar. Se dice que Oral Robert tenía un hijo, un evangelista. Perdone, repítame eso. En la antigüedad, el rey mandaba a buscar al profeta. Al profeta, para que le aconsejara y guiara al pueblo. ¿Y en la actualidad? Los profetas andan buscando al rey, andan buscando a los presidentes, andan buscando posiciones. Y ahí es donde nosotros nos perdemos. Porque nuestra misión es instruir, guiar, restaurar, como lo decía mi hermano Mario Tomás Barahona. Nosotros hacemos un trabajo de restauración, vidas, familias, hombres, mujeres son cambiados. Y personas cambiadas las podemos guiar y enseñar, pero
nuestra posición como consejeros, nuestra posición como guía, nuestra posición como padres, enseñando y guiando y ayudando. Y le iba a decir, se dice que Oral Robert, uno de sus hijos le escribió una carta y le dijo, papá, me están invitando para ser parte del Senado, yo puedo ser un senador en Estados Unidos. Y él le contestó y le dijo, hijo, qué bueno, lástima que busques una posición menor que la que tienes, porque el poder hacer ese trabajo pastoral, el tener ese llamamiento de Dios, de formar, de guiar, de restaurar, incluso yo podría decir, y sin querer dañar a nadie, ni tampoco golpear a nadie, decir, presidente de la República lo puede hacer cualquiera. Ser pastor, ser un guía espiritual, no lo hace cualquiera. Tiene que tener un llamamiento y tiene que tener una parte de Dios. Así que usted órele al Señor, búsquele al Señor, y aquellos que están ahí, que están sirviendo y que usted mira que son buenas personas, que tienen elementos superiores a otros, pues por ellos hay que apoyarlos, y en eso estoy de acuerdo. Un miembro de la iglesia quiere entrar en política, lo apoyo 100%, no importa de qué partido político sea, pero no como pastor. Como pastor creo que hay una diferencia. Así que muchas gracias, Raúl, y gracias a los compañeros. Bendiciones. Gracias al pastor Rigoberto Núñez. Me ha escrito Daniel Icona que dice, buenos días, Raúl, muchos de ellos ya se han inclinado al poder, los que hablan son más de lo mismo, si sus familiares ya han sido diputados no hicieron nada, que no usen las palabras de Dios fuera del contexto. Al hablar de José y Daniel, porque solo lo mencionan, olvidan que ellos no hicieron proselitismo, olvidan que José fue vendido como esclavo, Daniel fue llevado cautivo. Saludos al hermano doctor Galvez, abogado Licona. Bien, gracias. Sin duda este es un debate que va a estar en la sociedad hondureña, pues yo estoy de acuerdo con don Mario Tomás. Está bien que existe el debate, pero que haya respeto de unos hacia otros. No empecemos a dividirnos porque si los pastores van a hacer partido político, no lo van a hacer. Hay que escuchar, que ver si van a hacer reformas en el Congreso o no se van a hacer. Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero guardemos la compostura, la hermandad. Nosotros los hondureños no ocupamos más división, ocupamos unidad. Creo que estos temas son buenos que se discutan y al final que se tomen las mejores decisiones. Pero no sigamos dividiéndonos ni insultándonos unos a otros por temas políticos. Buenos días.